En un video anterior se preguntó de qué forma se podían ordenar los datos impresos en consola de un archivo CSV. Para esto hemos modificado los dos archivos que se usaron en dicho video y se han agregado dos clases más para poder hacer el ordenamiento por cualquier columna deseada de dicho archivo. Primeramente, en nuestra clase principal, que es lectura CSV, hemos agregado la línea de impresión para diferenciar los datos ordenados con los de entrada. La línea 11 es la que ejecuta el método que servirá para el ordenamiento. Para eso crearemos la clase objeto. La clase objeto será la clase modelo que nos servirá para convertir una fila del archivo CSV en un objeto, siendo cada dato de la fila un atributo del mismo. Como podemos ver, estas son las filas y toda esta fila será convertida a un objeto. Es decir, state code, state name y los demás serán un atributo privado de esta clase. Es necesario contar con el constructor que reciba todos estos parámetros para crear el objeto y los métodos get. También los set no son tan importantes en este caso. También vamos a utilizar el método toString para poder imprimir los valores de los atributos de cada objeto que se cree. Luego nos dirigimos a la clase manipular CSV, que es la que contiene los métodos importantes. Lo que se ha agregado en esta clase es la línea 17, que es el arreglo dinámico que será de tipo objeto, que es nuestra clase modelo, la que podrá almacenar las filas como objetos y tiene que ser de un array list, ya que no sabemos cuántas filas pudiera tener nuestro archivo CSV. Luego se agrega la variable privada var. Esta variable es simplemente para omitir la primera fila del archivo CSV, que es la fila que contiene los nombres de las columnas. Ahora, lo extra que se ha agregado en el método leer archivo, que es este, es el if, que valida si ya ha leído la primera fila, que no nos interesa convertir en objeto. Esto funciona ya que en la primera vuelta, mientras var es 0, no hace la creación del objeto ni lo agrega en el arreglo. Y antes de concluir el primer giro del while, cambia la variable var a 1, permitiendo que en las demás vueltas permita entrar al if, que es el que crea el objeto y lo agrega al arreglo. Dentro del if, como ya se ha dividido en el arreglo partes los valores de cada fila, solo es pasarlos como parámetros respectivos al constructor de nuestra clase modelo. Directamente se agrega el arreglo dinámico por el método add, debido a que no es necesario crearle una variable de referencia al objeto, como se muestra comentado en la línea 29, que es objeto object igual new objeto. No es necesario hacer esta parte. También se puede ver que en el arreglo partes se usa el método toString para poder quitarle las comillas que de por sí ya trae el archivo CSV, que es este método, y es para quitarle estas comillas. Podemos ver que se recorta la posición 0 acá y la última para poder deshacernos de dichas comillas. En caso de no tener comillas los valores del archivo, no es necesario implementar este método substring. Ahora necesitamos del método imprimir datos arreglo para poder ordenar e imprimir dicho arreglo dinámico de objetos, que es este de acá. Haremos uso de un JOptionPaint acá para poder indicar cuál posición queremos ordenar de las filas, siendo 1 la primera columna y 5 la última columna, es decir 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez con todo eso, se necesita del framework collections para el ordenamiento y usaremos el método sort, y no es necesario crear un objeto collections debido a que sort es un método estático de esta clase, como se puede ver acá.
Como parámetro se agrega el arreglo dinámico, que es el arreglo de objetos que ya se ha mencionado. Y al ser de un tipo de objetos, que es nuestra clase modelo, no se puede ordenar sencillamente con el método. Y necesitamos agregarle una clase comparadora que implemente la interfaz comparador. Para este caso, no es necesario crear una variable de referencia para la clase comparador. Y obviamente creamos la clase comparador que implemente la interfaz comparador. Obviamente al implementarlo debe ser de tipo objeto la implementación. Y tendrá como variable privada columna, que es el parámetro que obtenemos con el HopDaOptionPaint, por lo que es el único parámetro que necesitamos en el constructor de esta clase. Al implementar esta interfaz es necesario sobreescribir el método compare, justamente este, el cual debe tener como parámetros dos objetos de nuestra clase modelo que serán evaluados, y estos objetos los obtiene del arreglo dinámico que se ha enviado en el método sort. Ahora con un switch evaluamos la variable columna para saber cuál se ordenará. En el caso 1 vemos que de los objetos obtenemos por el método get su valor respectivo de la columna deseada, y al ser estos datos de tipo string se usa el método compareTo propio de la clase string y se le inserta como parámetro el valor respectivo del otro objeto, que es este. Esto se aplica para las demás columnas que sean de tipo string, en nuestro caso el caso 1, 2 y 3. Para las últimas dos columnas que son enteros, no es recomendable usar el compareTo porque no funciona correctamente para este tipo de datos deseado, ya que si lo usamos, si usamos esta línea como tal, no los va a ordenar correctamente. Por lo que se debe realizar esta serie de if que evalúa si son iguales o cuál es mayor. Esto. Podemos ver que obtenemos el método get, el cual nos retorna el valor de dichos objetos, pero recordando que nuestros atributos de la clase modelo son de tipo string, es necesario hacer un casteo de datos para que pueda servir tanto el caso 4 como el caso 5, ya que cuando hagamos esta comparación nos va a marcar un error si fuesen de tipo string. Así que nos vamos a los get de nuestra clase modelo y cambiamos el tipo del método string por int y usamos la clase integer para convertir el string que de por sí nos proporciona el arreglo llamado partes. Aquí está el casteo de las variables. Ahora regresamos a nuestra clase manipular CSV y por último se implementa un for each para la impresión del arreglo dinámico. Este for each debe de estar después del uso del método sort, que este método es el que ordenará el arreglo. Ahora solo vamos a lectura CSV y llamamos el método que se creó, que es imprimir datos arreglo dinámico, y este pues es el método para ejecutar el ordenamiento y la impresión. Ahora ejecutamos el proyecto. Esto va a tardar un poco, ya que el archivo CSV contiene muchas filas al ser una base de datos.
Como podemos ver, ya he terminado de imprimir todos los datos y ahora nos solicitará el ingreso de un número de columna, el cual será el parámetro para ordenar el arreglo. Vamos a ingresar el número 4, que será 1, 2, 3, 4 y nos ordenará con respecto a esta columna. Ahora ya he terminado de ordenar y de imprimir y podemos ver que en la penúltima columna vemos que el último dato es 78.030. Si nos vamos a partir de donde dice datos ya ordenados, podemos ver que comienza desde 1001 y va avanzando de manera ascendente. Podemos ver que llega hasta el 11.000, luego 18.000, 39.000 y así hasta llegar al 78.000. Como se ha mencionado, se puede ordenar desde cualquier columna, es decir, si se selecciona en el J-Option Pane 1, lo va a ordenar alfabéticamente de A a la Z, lo mismo tanto para aquí y para aquí, y en las últimas dos pues ya está implementado para los datos numéricos, que puede ser tipo int. Esto es todo por el video, muchas gracias.